Bueno, pues tenemos a Yayo Herrero, es coautora del libro, ¿vale? Es licenciada en, si me equivoco en algo lo dice, ¿vale? Yo lo he buscado por ahí, licenciada en Antropología Social, Cultural, Ingeniera Técnica Agrícola, ¿vale? Diplomada en Educación Social, doctora en Ciencias de la Educación, ¿no? Y por otro lado tenemos a Sol Sánchez Maroto, ¿vale? Que es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, en Antropología, ahora lo entiendo todo. Ha trabajado como consultora en el sector bancario y financiero. Pertenece a ATAC, ha estado en la dirección de ATAC en la coordinadora, y sin más, pues entrar. Creo que esto es uno de, digamos, esas municiones que necesitamos, ¿no? Porque para mí este libro fundamentalmente es un callabocas. Y cuando se dan estos debates, que siempre son, ¿no?, en los grandes medios, cuando ya ha habido una desgracia, alguien se ha muerto, no podemos encender la calefacción, o simplemente no podemos pagarla y nos la suben un 30% de un día para otro, y la cosa es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no se llegan a poner? ¿Por qué en ningún momento, cuando estamos aceptando que el sistema está mal, que no es sostenible, ni ecológica, ni socialmente, ¿por qué no somos capaces de argumentar seriamente o de sostener que lo que hay que cambiar es el sistema desde la raíz, ¿no? Porque ya sabemos que nos llaman radicales, pero aparte de eso podemos aportar una pila así de datos, que están casi todos aquí dentro, para apuntar que es que lo absolutamente ideológico y lógico es lo que se nos plantea desde el otro lado, ¿no? Digamos, desde el pensamiento único que es el que tenemos. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias por la organización y por haberme invitado a presentar el libro. Muchas gracias a Sol, que es la segunda vez que presenta el libro, y se lo agradezco un montón. Y deciros que estoy encantada de haber vuelto a la Libre. Desde ese momento ha venido trabajándose toda esta cuestión de esa confrontación, de esa tensión que existe entre la dimensión limitada de nuestro planeta y sin embargo un sistema económico que solamente se mantiene cuando crece, extrayendo materiales, extrayendo energía, generando residuos, y fruto de todos esos debates pues hemos ido aprendiendo, ¿no? Las declaraciones que salían del foro de Davos el otro día relatando los grandes problemas que atraviesa la humanidad, para desvelarlos, ponerlos encima de la mesa, ver qué datos ofrecen y luego tratar de rebatir también una a una las falsas soluciones que se proponen a muchos de esos problemas, que lo que hacen es una apuesta por el capitalismo verde, que como luego veremos puede seguir generando crecimiento económico, pero a costa de dejarse cada vez a más gente fuera, ¿no? Y es un libro, como me decía cuando lo presentamos en Lanzarote, el director de la Fundación César Manrique, que hacen un trabajo magnífico en cuanto a sostenibilidad en la isla, me decía, dice, oye, este libro es muy anticapitalista. Y yo decía, efectivamente, pero decía, pero no menciona casi en ningún momento la palabra capitalismo. Y yo le decía, ese era el tema, es decir, pretendemos llegar sobre todo a sectores de gente razonable, de gente que quiere saber, pero de gente que no necesariamente está muy politizada, con el afán precisamente de politizarlos a saco, ¿no? Por tanto, este es un poco el origen del libro, ¿no? El punto de partida es básicamente la constatación de un hecho, ¿no? Y es que estamos viviendo un momento, le llamamos de encrucijada en el libro, que se caracteriza porque las sociedades humanas, sobre todo las sociedades de los países occidentales, las sociedades ricas, le han declarado la guerra a la vida. O sea, directamente hemos construido economías, políticas, sociedades, culturas y en el último extremo personas que directamente creen, tienen una serie de imaginarios, actúan, viven dentro de un marco económico que se desarrolla justamente de espaldas y en contra de lo que permite sostener la vida. Me parece que sí, igual es la menopausia. El asunto es que me parece que lo que planteabas pone en cuestión muchas circunstancias de nuestra civilización de primer mundo, y no todas directamente contra el capital. Me estaba acordando, por ejemplo, en estos días con la visita del príncipe a Arabia Saudí, no sé qué, me estaba recordando que de esa visita Le has degradado ya directamente. dependía
2.000 puestos de trabajo porque nos teníamos que venderle 5 corbetas a Arabia Saudí o Yemen. Bueno, a mí me parece evidente que no hay que construir corbetas, pero los comentaristas de la derecha, o sea, todos los comentaristas de estos días, lo que comentaban era que, claro, a ver qué iba a decir una persona como Kichi, el alcalde de Cádiz, si se le iban 2.000 de sus ciudadanos a la calle. Entonces, esos planteamientos que tú hacías, que a mí me parecen absolutamente cargados de razón, implican contradicciones de este estilo, o por ejemplo, otra que se me ha ocurrido a mí, el consumo de soja en nuestra sociedad, en Occidente, que según tengo entendido está mediatizando los campos paraguayos, por ejemplo. Claro, esos planteamientos, y evidentemente a mí por eso digo que me llaman temblores, de bueno, ¿hay que ir avanzando por ahí o hay que andar con mucho cuidado? A ver, yo creo que no hay que andar con mucho cuidado. Yo creo que hay que ir avanzando por ahí. A ver, cuando vamos mirando los puestos de trabajo que se han perdido, en los últimos años se han perdido una cantidad impresionante de puestos de trabajo en sectores tecnológicos duros, en mucha empresa que han sido de los sectores clásicos, sin haber aplicado ningún tipo de medida ambiental. Es decir, que son puestos de trabajo que se han ido perdiendo por el propio agotamiento del modelo. Es decir, que es un elemento que tenemos ahí claro, ¿no? Cuando hablábamos del tema de los imaginarios, uno de los elementos que más ha calado, y no solamente, aunque lo utiliza sobre todo la derecha, pero no solamente la derecha, este sí que caló bastante la izquierda, es el tótem del empleo como instrumento controlador y regulador de la actividad social, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo antes que ecologista fui sindicalista y sigo estando bastante vinculada con y parte del trabajo que he hecho dentro de ecologistas ha sido precisamente el diálogo con los sindicatos, ¿no? Para mí, la mayor cesión simbólica y política, vamos, decir cesión por no decir de una forma más burra, bajada de pantalones, que ha hecho el sindicalismo, ha sido reducir el concepto de trabajo al de empleo. Hablaba Yayo de que para todos estos cambios que va a requerir el planeta para salvarse va a hacer falta un montón de gente detrás empujando para poder llevarlos a cabo. Vamos a suponer que eso es así, que dentro de 4 años en Unidas Podemos somos capaces de ganar las elecciones. Vamos a pensar que a Sol le ofrecemos el Ministerio de Economía, a ti el de Medio Ambiente y Energía. ¿Cuál sería la primera medida que tomaríais en cuanto tomarais posesión del cargo? Suponiendo que lo aceptarais. Matar al anterior. Hay que matar al anterior. Esto tenía preparado. Yo no quiero ser ministra. O sea, yo creo que un tema clave es abordar toda la cuestión de energía-clima. Una ley que marcara todo el tema de la promoción de la economía social y solidaria, sobre todo en las cuestiones básicas como de alimentación, pesquería y tal, mecanismos de redistribución de la justicia, o sea, todos tienen que ser en paralelo, porque si no unos no funcionan sin mecanismos claros de redistribución de la riqueza y mecanismos claros de la redistribución de todos los trabajos, los que se hacen dentro de los hogares y los que se hacen fuera de los hogares. Yo creo que sería un pilar básico, no lo cubre todo, pero me parece clave. Y la joven promesa... Y para poderlo financiar, yo lo primero que haría sería nacionalizar todos los sectores estratégicos de la economía. Creo que iba a durar 24 horas aproximadamente, pero es que es muy curioso porque además lo centras, o directamente no hablamos del plano estatal, nacional. Evidentemente esto tiene una serie de implicaciones que no se quedan ni en el europeo, ¿no? Pero que son políticas necesarias además de hacer en cascada. Y yo entiendo que no es tampoco solamente el estatal, sino que luego tenemos precisamente el regional y el local. ¿Y qué es lo importante de todo eso? Que para que sea verdaderamente un cambio, aparte de sostenible, democrático, que antes incidía ya yo sobre ese tema, yo creo que esos diferentes niveles de gobierno, esos diferentes niveles de comunidades, tienen que estar trabajando de forma coordinada. Primero porque
España en concreto, pero en cualquier otro lugar que te pongas a hacer esto, siempre hay carencias, siempre tiene que haber intercambios. No estamos en contra de los intercambios per se, ¿no? Sino del modelo sobre el que están construidos. Entonces, yo creo que tendría que haber muchos cambios, pero a todos los niveles, ¿no? Porque fíjate, hablábamos de la energía, quizá la producción de energía pueda estar más en lo regional, pero la distribución, para hacerla eficientemente, sí tiene que ser como mínimo en el plano estatal, ¿no? Y todo eso va implicando una serie de cosas que no se hacen en un sitio u otro, ¿no? Pero que sí se pueden empezar a trabajar y que sí se están trabajando, y hay incluso a nivel local algunas experiencias que son muy interesantes, ¿no? Porque la cuestión política es la cuestión del poder, es decir, hay vías técnicas y económicas para poder hacer esa transición brutal que hay que hacer, pero no tenemos poder para hacerlas. Ahora mismo no existe poder para hacerlas, no hay poder en las instituciones y necesitamos además grandes, para mí clave, masas de ciudadanos y ciudadanas que quieran y estén dispuestas a pelear estos cambios en la calle. Sin eso, yo creo que es difícil el poder planteárselo, ¿no? Porque es un discurso marcadamente fascista. Y ahí está, en cierto modo, parte de la explicación de por qué las socialdemocracias en algunos movimientos de izquierdas no están siendo capaces de frenar ese discurso fascista. Porque cuando Le Pen dice aquí no cabemos todos, es que tiene razón de que con este modelo económico no caben todos. Y por tanto tienen clarísimo que solamente aquellos sectores que estén amparados por el poder económico, político y militar son los que tienen derecho a no ser expulsados, a no ser excluidos del modelo, ¿no? Si ahora mismo le pusiéramos una valla, la valla que tenemos, que no permite pasar a las personas migrantes, no permitiera la entrada de energía, de materiales, de alimentos y de recursos de los propios países de los que vienen los migrantes, aquí no durábamos ni 2 meses. Porque se da una circunstancia central que han provocado estos modelos económicos y ha sido cómo ha crecido la huella ecológica. La huella ecológica es un modelo que traduce a unidades de superficie la cantidad de superficie de tierra que hace falta para sostener un determinado modelo económico. Si toda la población del planeta viviera ahora mismo como la media de una persona del Estado español, y hablo, viviera materialmente, consumo de energía, materiales y alimentos y tal, estaríamos necesitando aproximadamente 3 planetas y medio. Como la media de una persona de Estados Unidos, 5. Como la media de una persona noruega, lo digo por la fama de sostenibles que tienen los noruegos, 4. Como la media de una persona de Kuwait, harían falta 12 planetas. El debate social sobre los minerales es un debate político de un calado brutal. Nos va muchísimo en ello. Y yo tengo la sensación de que en general, bueno, no digamos ya todos los sectores neoliberales que practican, como luego os comentaré, el negacionismo más impresionante, aunque se están preparando clarísimamente para el escenario que viene, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que todavía en muchos sectores, incluso de la izquierda más comprometida y de los movimientos sociales, no se le da la importancia, ni se está sabiendo ver el problema que tenemos delante, ni nos estamos colocando en la situación que tenemos que afrontar, ¿no? Es decir, la humanidad va a vivir con menos energía, quiera o no quiera. ¿Problema de las energías renovables y limpias? Pues que son capaces de satisfacer las necesidades humanas de las mayorías sociales, pero desde luego no a los ritmos de consumo actuales. Las tasas de retorno de las energías renovables son muy inferiores a las que tenía el petróleo de gran calidad. Por ejemplo, un parque eólico en un muy buen lugar de viento tiene una tasa de retorno de 30. Inviertes el equivalente a un barril de petróleo y obtienes el equivalente a 30. El gran problema económico que tiene el pico de es que reducimos el contrato de producción y del metabolismo de una forma impresionante. Y llamamos desde el año 2000 solamente la cantidad de petróleo que hace que crezcan los extraímentales decreciendo. Y cuando llamamos producción solo a lo que hace y además los agregados monetarios, como sociedad dejamos de creer por la naturaleza de la actividad que se está extrayendo en el momento actual. Tiene una característica fundamental que es la de tener una menor tasa de retorno. Y llamamos producción a
para poder extraer energía hace falta gastar energía. La tasa de retorno energético es la cantidad de energía que yo obtengo en función de la que invierto. El petróleo de gran calidad que se extraía a mediados del siglo XX era un petróleo que tenía tasas de retorno que oscilaban entre 100 y 120. Es decir, invertía un barril de petróleo y obtenía a cambio 100 o 120. Altísima tasa de retorno. El petróleo que ahora mismo se extrae en, por ejemplo, la zona del norte de Europa, en el Mar del Norte, tiene una tasa de retorno que ya está en 30, porque claro, no es lo mismo montar las plataformas en el mar y tener que sacarlo del fondo del suelo marino. Pero, por ejemplo, el petróleo, o el petróleo, en el caso de Estados Unidos, gas de esquisto que se pretende sacar en otros lugares, por ejemplo también en el Estado español a partir del fracking, tienen tasas de retorno que oscilan entre 1 y 3. Es decir, sale lo comido por lo servido, porque obviamente la inversión energética que hay que hacer para hacer agujeros en la corteza terrestre, romper las estructuras de la corteza, conseguir que se junten gotitas dispersas de petróleo y extraerlos desde ahí, es improbable. Además de los destrozos de suelo, de estructuras, de contaminación de acuíferos que se producen, ¿no? Este rollo de la tasa de retorno, lo digo, lo cuento, porque es evidente que la civilización industrial tal cual la conocemos y el modelo de economía globalizada se ha podido crear porque existían grandes cantidades de energía fósil con altas tasas de retorno. Por ejemplo, el modelo de producción industrial de alimentos. Hoy cualquier alimento para llegar a la mesa de una persona española ha recorrido una media de 5.600 kilómetros. Porque el sistema de producción se hace que se cultive muy lejos, que además se utilicen grandes insumos y muchas maquinarias, con poca gente, que además se traiga desde lugares muy lejanos. O sea, una cosa como el garbanzo ya no se trae de Pedrosilla, sino que se trae de Chile y recorre 8.900 kilómetros de media los garbanzos que nos comemos dentro del Estado español, ¿no? Ese modelo de producción industrial de alimentos es inviable sin energía fósil abundante y con altas tasas de retorno. Pero pensemos en el modelo urbano. Madrid. Veis lo que es la ciudad de Madrid y su área de influencia urbana, donde todos los días va y viene gente de Cuenca, de Toledo, de Segovia a trabajar. En Madrid no se produce nada que sirva para estar vivo, en los términos a los que me refería antes. El alimento, el agua, la energía, todo, absolutamente todo lo que utilizamos para mantener la vida física y corporal tiene que venir de fuera. Y por tanto hacen falta grandísimas cantidades de energía fósil para poderlo mantener. Es decir, el modelo de vida industrial es globalizado, tal cual lo tenemos, es inviable si no existen fuentes energéticas con esas tasas de retorno. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, pues se suele hablar con cierta frecuencia, se reflota el discurso de la energía nuclear. Yo no me voy a centrar en la potencial peligrosidad de las instalaciones, ni en que los residuos generados tengan que seguir siendo gestionados, pagados y custodiados por sistemas de seguridad potente miles de años después de haber sido generados, sino en otro tema estructural, y es que la fuente energética de la energía nuclear es el uranio, que es otro recurso no renovable. El uranio tiene calculado su propio pico de extracción al ritmo actual para dentro de unos 50 años y está produciendo una pequeña parte de energía solo eléctrica. Si pretendiéramos aumentar al doble o al triple esa pequeña fracción, cuando digo pequeña digo menos de un 10%, esa pequeña fracción de energía solo eléctrica, insisto, que se genera en el momento actual, nos estaríamos plantando en que el pico de extracción ya no son de 50 años, sino que estaríamos hablando de 15, 16, es decir, que no es una solución estructural, aparte de sus otros proyectos, ¿no? Por tanto, nos quedan, estas que a los ecologistas nos gustan, que son las energías renovables y limpias, ¿no? ¿Problema de las energías renovables y limpias? Pues que son capaces de satisfacer las necesidades humanas de las mayorías sociales, pero desde luego no a los ritmos de consumo actuales. Las tasas de retorno de las energías renovables son muy inferiores a las que tenía el petróleo de gran calidad. Por ejemplo,
Un parque eólico en un muy buen lugar de viento tiene una tasa de retorno de 30. Inviertes el equivalente a un barril de petróleo y obtienes el equivalente a 30. De la solar térmica, la que sirve para calentar el agua, la tasa de retorno es aproximadamente entre 10 y 12. De la solar fotovoltaica, 15. Los mal llamados biocombustibles, en realidad los cultivos energéticos, tienen tasas de retorno que van de 0,8, es decir, se pierde más energía de la que se obtiene, a 1,2. Es decir, que hemos construido un mundo con fuentes energéticas de 120, tasas de retorno de 120, y vamos sí o sí a tener que vivir con fuentes energéticas que oscilan entre 10 y 30. Por tanto, es obvio que no se puede hacer lo mismo. Es decir, la humanidad va a vivir con menos energía, quiera o no quiera. Quiera o no quiera. Y esto es lo que estamos viviendo en este momento. Se generan unas tremendísimas desigualdades por el uso de las fuentes energéticas. Cuando el ejército español, el ejército inglés y el ejército de Estados Unidos invaden Irak y se apoderan de los yacimientos de petróleo y de las fuentes de petróleo, no solamente se apoderan de las fuentes de petróleo, sino que además consiguen que la población iraquí deje de consumirlo. La población de Irak era una de las que tenía un mayor consumo de petróleo per cápita de todo el planeta, como suele pasar en casi todos los países de la OPEP. Irak pasó de tener ese altísimo consumo per cápita a tener un consumo propio de la alta edad media per cápita sin transición. Y ya vemos lo que es Irak.